El día de hoy vamos a estar estudiando Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 10. Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 10. Cuando ya tengan todos listos el pasaje, dicen amén para iniciarlo a leer y que ustedes me puedan acompañar con su vista. Romanos capítulo 11, versículo del 1 al 10. Romanos capítulo 11, versículo 1, del 1 al 10. Amén, hermanos. Amén. Lo voy a leer, me pueden acompañar con su vista, de favor. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a cual conoció con anterioridad. ¿O no saben lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías? ¿Cómo suplica Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero, ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Y de la misma manera, también ha quedado con el tiempo, en el tiempo presente, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos. Tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa, y en piedra de tropiezo, y en retribución para ellos. Oscurézcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre. Vamos a orar. Amado Dios, te pedimos, Padre Santo, y te entregamos este tiempo. Recibe tú la honra y la gloria, danos sabiduría para poder extraer los principios y las aplicaciones que tú quieres para nuestra vida. Te entregamos nuestras vidas, recibe tú la honra y la gloria, y todos te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hay un himno que se ha ocupado en muchos eventos, tanto cristianos como no cristianos. El himno es muy conocido, lo hemos cantado en la iglesia y se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia es un himno que al inicio de esta misma canción dice: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Y esta parte nos recuerda la condición del hombre. ¿Cómo es la condición del hombre sin Dios? Es miserable. John Newton, el que escribió este himno antes de ser pastor, tenía un barco. Él trabajaba como capitán en un barco, pero era un barco que tenía esclavos. Los transportaban desde África a Europa y viceversa. Él nos cuenta la biografía que él maltrataba mucho a sus esclavos. Varios de ellos murieron en sus embarcaciones y él los tenía que aventar al mar. Cuando se quedaban sin provisiones, los primeros que arrojaban al mar eran a los esclavos. Por lo tanto, John Newton era un poco infeliz. Y cuando nos cuenta la historia de que un día iba ahí navegando, se encuentra en una tormenta y todos salieron al mar, fueron aventados por estas duras olas. Y ahí, con su pensamiento, quizás con incertidumbre, con confusión, con frustración, con miedo y agonía, dice su biografía que él clama a Dios y le pidió que lo salvara, que lo protegiera de esto que estaba pasando. Y según nos cuenta John Newton, en ese momento él pudo apreciar la sublime gracia de nuestro Dios. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo, en el capítulo 11. Aunque ustedes hayan leído o me hayan escuchado que se habla mucho de Israel, nosotros vamos a ver que el pasaje del día de hoy habla sobre la gracia sublime de Dios. Es un pasaje, yo lo había dicho hace unas semanas, todo el capítulo 9 hasta el capítulo 11 nos habla del pueblo de Israel.
Nos habla del pueblo de Israel, un pueblo que había sido sumamente egoísta, un pueblo que había sido sumamente malagradecido, un pueblo que estaba en constante rebeldía. Entonces Pablo nos dice que Dios había mostrado su gracia a este pueblo de muchas formas. ¿Cómo es alguna de esas formas que Dios había cuidado a su pueblo? Alguien que me diga. Estoy seguro que lo sabe. ¿Cuáles son algunas de esas formas que Dios ha mostrado su gracia al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento? Lo alimentaba. Lo alimentaba, ¿no? Estaba en el desierto y envía maná. ¿Qué más? Mandaba una nube a que no lo... Ok, cuidaba a los pobrecitos, no nos vayan a insolar, les voy a mandar una nube. ¿Qué otra forma de gracia Dios mandaba al pueblo? Los guiaba a través de la columna de fuego. ¿Qué más? Los protegía, muy bien, les daba la victoria. ¿Qué más? ¿Cómo Dios mostraba la gracia a este pueblo? Libertándolos. Dándoles la liberación de muchos lados, primero en Egipto, después con naciones que lo atacaban al pueblo en el tiempo de los jueces. Pero hay algo más que quizás nadie ha dicho o no piensen que es esto. Bueno, que ¿Cuál sí, es? perdonaba. El perdón, ok, pero hay una palabra clave en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que es muy infravalorada y es la palabra pacto. Dios hace un pacto con un hombre que era lo peor de su familia en medio de una nación que era lo peor de lo peor, y esa persona fue Abraham. Dios hace un pacto y lo interesante es que Dios sabía que el hombre no iba a poder cumplir con este pacto. Y cuando están las dos reces en donde ellos tenían que pasar para que el acuerdo quedara hecho, Dios hace dormir a Abraham. Y el único que pasa por ese pacto es la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros cuando hacemos un pacto, un acuerdo, ¿con quién lo hacemos? Con personas de confianza. Seamos honestos, ¿ustedes confían en sí mismos? ¿O hasta le tienen miedo a sus hombres? ¿Le tienen desconfianza a sus hombres? Imagínense a Dios diciendo, yo voy a confiar en un hombre pagano que es muy gandaria con su familia y es más, le voy a dar una descendencia que no puede, una tierra que no tiene y un hombre que jamás en su vida él iba a pensar que lo iba a tener. Y esa es una muestra de la gracia de Dios. Pero ¿qué creen que hacen los chiquitos, los del pueblo de Israel? Son rebeldes. No les gusta que les jalen tantito cuerda, la cadena. Son rebeldes. Pero Pablo ha dicho, y alguien que por favor me ayude buscando Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 9, lo que ha pasado con Israel. Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 9. ¿Qué ha pasado con Israel? Porque necesitamos un contexto para llegar al capítulo 11. No estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel, y todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario, la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Dentro de un año volveré y para entonces Sara ya tendrá un hijo. Entonces, ¿qué es lo que Pablo ha dicho? Los verdaderos descendientes, los hijos de Abraham, no son los de la carne. No son los de esta apariencia externa. Pablo lo dice en el capítulo 9, capítulo 10, y hoy lo vamos a ver, que Dios ha guardado un remanente del pueblo de Israel, que ha mostrado esta gracia y ellos han aceptado por fe a Jesucristo. Y nosotros, lo vamos a ver la semana que viene, hemos sido injertados o insertados en ellos, en el remanente fiel. Por lo tanto, el día de hoy tengo dos puntos que vamos a ver, dos contrastes. La primera porción es una parte positiva, ¿no? Vemos que está el remanente de Dios, de los versículos del 1 al 6, y la segunda parte ya es un poco más difícil, es la negativa, que el pueblo, o la mayoría del pueblo, está endurecido. Punto número 1, dice ahí en sus hojitas, la fidelidad de Dios para con Israel es expresada en el remanente. Pablo inicia con una pregunta: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? Si hemos visto en el capítulo 9 y en el capítulo 10 que son sumamente difíciles, que han buscado a través de la ley, a través de lo que estaban diciendo otras personas, su salvación. Dice Pablo, y vemos que no han aceptado a Jesús,
vemos que han rechazado a Dios. Entonces, ¿Dios mismo ha desechado a su pueblo? ¿Y qué creen que contesta Pablo? Bueno, lo dice su Biblia, ¿no? Dice versículo 1, de ningún modo. De ningún modo. Claro que no ha desechado a su pueblo. ¿Por qué? Versículo 2, porque Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿Dios sabía cómo era su pueblo? Claro. Y aún así, no le importó el hacer un pacto ¿con quién? Con Abraham. Porque la idea no era toda la masa de gente del pueblo de Israel. Y eso es lo que vemos actualmente, ¿no? Actualmente, con todo esto que está pasando, pensamos que Israel, el Estado de Israel, porque ahorita es el Estado de Israel, ¿todos son qué? Todos son salvos, todos son creyentes, todos creen en Jesús. Y eso no es así. No sé si ustedes sabían, pero el Estado de Israel es el que hace la marcha más grande de la comunidad gay. Una de las marchas más grandes dentro del Estado de Israel. Entonces dice Pablo, si nosotros nos trasladamos lo que vemos ahorita con ese tiempo, dice Pablo, entonces, si vemos que es un desastre, ¿Dios ha desechado a su pueblo? No, claro que no, porque lo conoció con anterioridad. Alguien, por favor, que me ayude buscando Amós capítulo 3, versículo 2, la primera porción del versículo 2. Amós viene en su Biblia, búsquenlo bien, está después de Joel. Amós capítulo 3, versículo 2, pero la primera sección. ¿Qué dice? Israelitas, escuchen la palabra de su Dios, de todos los pueblos de la tierra. Solo a ustedes los elegí, solo a ustedes los saqué de Egipto, por eso voy a hacerles pagar toda la maldad que han cometido. Bueno, solo era la primera porción, pero gracias. Dice aquí el profeta, solo ustedes he escogido de todas las familias de la tierra. Ustedes pónganse a pensar, ¿cuántos de ustedes son buenos en los deportes? Quizás algunos sí. Veo a muchos que quizás por la condición no somos tan buenos en los deportes. Pero imagínense que llega Francia, que es la campeona del mundo, llega el director técnico y les dice, ¿sabe qué, hermano Arturo? ¿Qué cree? Lo voy a poner de delantero en la final del mundial. ¿Cómo ustedes se sentirían? Pues mal, porque no tenemos la condición, pero ustedes se sentirían agradecidos que en medio de todas las personas que sí hacen deporte, yo cuando voy de camino al trabajo, veo ahí en el Boulevard Atliscayo, todos los que están corriendo y caminando. Yo digo, wow, algún día voy a hacer eso. La verdad es que no, pero yo los veo que ellos tienen la intención, ellos tienen el talento, el físico para hacer muchas cosas. Y entonces dice Dios a este pueblo, yo a ustedes los he escogido de todas las familias de la tierra. ¿Por qué Dios no escogió Egipto si era lo mejor de lo mejor en ese tiempo? Mesopotamia, que es donde la historia nos dice que surgen la mayoría de las naciones. ¿Por qué escoge a Abraham, a una persona muy débil, a una persona también débil de carácter, para traer a toda esta nación? Versículo 5. Y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Por lo tanto, Pablo dice que no ha desechado a su pueblo porque él ha cuidado y ha protegido a un ¿qué? A un remanente. ¿Y qué es este remanente? Cuando ustedes escuchan la palabra remanente, ¿a qué les suena? No, eso es lo que nos suena, ¿no? Lo último. Lo que hay, me quedó el remanente de la pizza, no pura orilla. A veces pensamos que el remanente es algo chafa, ¿no? Algo que lo dejas ahí. Pero ese no es el sentido bíblico. ¿Cuál es este remanente? Dice Pablo que Dios en el tiempo presente, conforme a la elección de la gracia de Dios, ha guardado un remanente. Pablo dice, no ha desechado Dios a su pueblo porque yo estoy aquí predicándoles. Por eso Dios no ha desechado a su pueblo, porque sigue habiendo personas del pueblo de Israel, judíos, que creen en Jesucristo. Dice el versículo 1 al principio, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Por lo tanto, Pablo está diciendo, claro que no ha desechado a su pueblo porque yo estoy aquí. Porque si Dios ha desechado a su pueblo, o si habría desechado a su pueblo, yo no les estuviera diciendo esas cosas.
Pero el problema o el punto es que hay un remanente fiel. Soy israelita de la tribu de Benjamín. Y para aún más, para dar más ejemplo, dice el versículo 3, hablando de Elías. Señor, dice Elías, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo yo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal. Entonces Pablo está diciendo, Dios no ha desechado a su pueblo porque en el tiempo de Elías estaban unas personas que quedaron fieles. Y eso de doblar rodilla, siempre que aparezca en el Antiguo Testamento o en el Nuevo, tomando pasajes del Antiguo, habla de la lealtad. Habían 7,000 personas que no habían dado lealtad a otros dioses. Entonces dice Pablo, así como esas personas que eran un remanente, así como yo estoy aquí entre ustedes, así muchísimas más han creído en Jesucristo. ¿Cuántas personas estaban ahí en el aposento alto, donde inicia toda la revolución espiritual, si lo queremos ver así? ¿Cuántas personas había? 120. 120. Que, según lo que nos dice Pablo, no habían dado su lealtad a Roma, por ejemplo. Y después en Hechos vemos que se convierte en 3,000 y luego 5,000 y luego va a más y más ciudades. Es más, Pedro, cuando les habla a los expatriados o a los que estaban sufriendo por persecución, nos dice o nos habla de muchos lugares, de Ponto, de Galicia, de extremo a extremo. Personas habían mantenido su fidelidad. Y dice el versículo 5, gracias a la elección de la gracia de Dios. Muchos de nosotros cuando escuchamos esta palabra como que nos enojamos. O a veces el hombre cuando escucha la palabra elección dice, pero ¿por qué? Es que esto es injusto, ¿no? ¿Cómo es que Dios está eligiendo? ¿Cómo es que Dios, pobrecitos, ¿no? ¿Por qué no eligió Egipto? ¿Por qué no eligió a todos sus amigos, ¿no? 1, 2, 3 por Israel y todos sus amigos. ¿Se lo merecía el hombre? ¿El hombre había hecho algo para tener eso? Egipto era sumamente bueno, ¿no? Iba a decir, no, voy a olvidar a mis 5,000 dioses del panteón egipcio. Ya, se fueron. En el taller que di, hablé acerca de que el hinduismo tiene más de 300,000 dioses. Así que si no te gusta uno, pues escoges el día de mañana otro. Y si no te gusta otro, pues escoges otro. Tienes 300,000 días para escoger el Dios a quien tú quieras servir. Pero la elección es una doctrina bíblica, es una palabra que vemos en la Biblia. ¿Y qué es eso? Voy a hacer un resumen de lo que es la elección. Es mucho más complejo, se han escrito muchas cosas, dentro de la historia se ha debatido muchísimo, pero este es un breve resumen con 2 pasajes. La elección es el decreto soberano, o sea, Dios lo está haciendo porque Él es Dios, eterno, el cual es un acto mediante el cual Dios toma para sí un pueblo o una persona. Un pueblo o una persona. En pocas palabras, Dios está diciendo quiénes son su pueblo. Alguien que me ayude buscando Deuteronomio 7:7 y alguien más Efesios 1 del 3 al 5. Deuteronomio 7:7 y Efesios 1 del 3 al 5. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Otra vez un poquito más fuerte, por favor. Pero si Dios los prefirió, no fue por ser ustedes un pueblo muy importante. Al contrario, eran el pueblo más insignificante de todos. Ustedes han sido elegidos no por cómo eran, no por cómo se veían, no por quiénes eran o por qué estaban realizando, ¿no? Porque dice en otras versiones, ustedes eran un pueblo muy pequeño. En comparación a otros, eran un pueblo muy pequeño. Imagínense, y pónganse a pensar y seamos críticos, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera escogido a Egipto? Pues no lo sabemos. Pero en teoría, muchas de las naciones tuvieran un trasfondo cristiano. Dominaban el mundo antiguo. Se hubieran extendido a otros lugares. Imagínense que no existieran los dioses egipcios. Sin embargo, Dios escoge a unas pequeñas personas que les da una tierra que el pueblo de Israel no era guerrero, sin embargo les da muchas
victorias. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Pero vemos que escoge un pueblo, pero también escoge a personas específicas. Alguien que por favor nos ayude leyendo Efesios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Entonces Dios elige de manera colectiva a un pueblo para que sean el reflejo de su imagen perfecta. Y escuchen bien mis palabras. Dios escoge un pueblo de manera colectiva, pero eso no significa que todos iban a ser ¿qué? Salvos. Ellos tenían que reflejar el carácter o los atributos de Dios. ¿Y qué les da para hacer este cerco? La ley. Sin embargo, lo que ya habíamos leído, el pueblo dice, yo prefiero la ley y me olvido de Dios. Entonces cambiaron la perspectiva de cómo agradar a Dios. Ellos nada más querían agradar la ley. Pero nos dice Pablo, si eso es lo que quería el pueblo, ¿quién iba a cumplir perfectamente la ley? Nadie. Por lo tanto, nadie podía ser ¿qué? Salvo a través de sus obras, a través de la ley. Y Efesios ahora nos dice, Pablo le habla a la iglesia en Éfeso, que Dios ha escogido a estas personas desde antes de la fundación del mundo. Entonces, en el plan perfecto de Dios, iba a existir un pueblo. Tanto los del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, que estaba conformado por israelitas o judíos que veían o creían en la promesa del Salvador, como de gentiles que estaban creyendo en ¿quién? En Jesucristo. Entonces, si se dan cuenta, y esto es muy importante, Dios tenía en mente un pueblo. Dios es completamente libre de conceder su bendición a quien desee, porque si tales bendiciones dependieran de nuestras obras, Dios no sería libre de conceder su bendición, por lo tanto no sería gracia. Si lo que vemos en todo Romanos es que hay una gracia de Dios, si el tema o el título de este sermón se llama La sublime gracia de Dios, y si está condicionado por lo que nosotros hacemos, entonces ya no sería ¿qué? Gratuito. Ya no sería gratuito. Ya no sería gracia de Dios. Versículo 6. Y Pablo lo dice de manera más perfecta que yo, ¿no? Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia tampoco. De otra manera, la obra ya no es obra. En pocas palabras, Pablo le estaba diciendo a estas personas o a su audiencia original, ¿por qué le buscan de otros lados? ¿Por qué le buscan hacer otras cosas y no agradar a Dios cuando ustedes no pueden alcanzar el parámetro? Ustedes por sí solos, por su cuenta, no pueden. Disfruten, tengan, valoren y den gracias por la gracia de Dios. El esfuerzo humano, por tanto, nunca tiene ni tuvo un lugar en el plan de la salvación de Dios. Yo lo decía ayer en el curso, hay una canción que dice, ¿cómo puedo hacer yo, Dios, que me ames más de lo que tú me amas? Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria. Y ya hablamos acerca de que todo el mundo quiere derramación de gloria o derramamiento, de gloria y todo eso. Y esa canción dice, ¿cómo puedo hacer para que tú me ames más de lo que ya me amas? Es que no puedes. Porque entonces sería, ¿por qué? Por obras. ¿Se imaginan a Pablo diciendo, y si ustedes quieren mayor amor de Dios, tienen que hacer todos estos requisitos? Regresaríamos a la ley. Es por gracia. Entonces, ¿qué podemos hacer, Dios? Nada. Dios ya lo ganó. Simple, sé obediente, sé fiel, en forma de agradecimiento del que te ha llamado y te ha adoptado. El pasaje que nosotros leímos en Efesios capítulo 1 dice que esto fue para adoptarnos. No sé si ustedes sabían, pero en el mundo romano, cuando Pablo estaba escribiendo, no se adoptaban bebés. No se adoptaban bebés. No se podía adoptar bebés. Cuando Dios, a través de Pablo, ahí en Efesios,
que nos muestra que Dios ha adoptado hijos, no da una imagen de un bebé. ¿Saben cuándo se adoptaban a los hijos? Cuando tenían arriba de 22 años. ¿Se imaginan ahorita adoptar a un chamaco de 22 años? No, ¿para qué? ¿Para qué? Y entonces, para ponerlo ahí en las esquinas. Entonces, Pablo dice, ustedes son adoptados, ¿para qué? ¿Para qué Dios los quería adoptar? ¿Para qué en el pueblo romano se adoptaba a alguien? Cuando no se podía tener hijos, tú adoptabas a una persona ya adulta para que siguiera tu linaje o pudiera tener todas estas tierras o lo que tú habías logrado. Dios te está diciendo, ¿sabes qué? Tú, aunque tengas una cara bonita, aunque huelas bien, aunque te hayas bañado, aunque vengas todos los domingos a la iglesia, no es por eso por lo que Dios te ha elegido. Y aún más, no solamente te ha mostrado su gracia, sino ahora tú tienes derechos como hijos de Dios. Entonces, todo lo que Dios promete y ha prometido en el Antiguo Testamento, ¿quién cree que lo disfruta? Su pueblo, el remanente fiel y los gentiles que han creído en Cristo. Esas son las bendiciones. Punto número 2. Esto es algo bonito, es algo positivo, pero no todo es así. La situación presente de Israel, versículos 7 al 10. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron y los demás fueron endurecidos. En el capítulo 1, cuando Pablo habla de estas personas que decidieron primero o hacer un lado a Dios y adorar a las criaturas antes del Creador, dice Pablo que Dios los entregó a esas cosas. ¿Qué quiere decir? Si eso es lo que iban a hacer, háganlo. Dios estaba endureciendo esos corazones, porque al final de cuentas su corazón ya estaba ¿qué? Endurecido. Simplemente lo endureció más. No había marcha atrás. ¿Qué pasa con el faraón? No voy a sacar a tu pueblo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Entonces Dios endureció el corazón del faraón. No porque, ay Dios, ¿por qué? ¿Qué tal si se arrepentía el faraón? No, él ya había tomado una decisión. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? ¿No te parece? Perfecto. Ahí te van mis planes. Ya estaban endurecidos. Y entonces dice Pablo, hay personas del pueblo que no son del remanente, que quisieron alcanzar su salvación o la gracia por medio de la ley, pero ¿qué creen? No es así. Y es más, Pablo está interpretando, y esto me encanta, pasajes del Antiguo Testamento, literalmente los profetas, los escritos y la ley, porque toma de Deuteronomio, de Isaías, de los Salmos, y dice así: Dios les dio un espíritu embotado, ojos con que no ven y oídos con que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y en trampa y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos. Oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver y dobla sus espaldas para siempre. Ellos tenían ya una falta de sensibilidad espiritual. ¿Ustedes han conocido a personas que si tú les platicas algo o si tú les comentas que hay algo que te ha funcionado o lo que Dios ha hecho en tu vida, la gente dice, está bien? Y tú dices, pero, o sea, ¿cómo? Nuestro papel no es convencer a la gente. Porque muchos de ellos, si escuchan mis palabras, ya han sido endurecidos. Y esto no le quita gloria a Dios. Esto no le quita gloria a Dios. Muchos de ellos ya han sido endurecidos. Lo que me encanta, y lo vuelvo a repetir, Pablo está interpretando estos pasajes del Antiguo Testamento que hablan de otras naciones. David, cuando dice, y David dijo, su banquete se convierta, son salmos imprecatorios. David estaba en un momento de angustia y está clamando a Dios y les dice, quiero que le pase esto a las naciones. Quiero que le pase esto a mis enemigos que me están persiguiendo. Y aquí Pablo está diciendo, ¿qué creen que hizo Dios? Eso que estaba pidiendo David, se lo hizo al pueblo de Israel que no quiso aceptar a Jesús como el Mesías. ¿Se imaginan qué fuerte? Eso que David estaba pidiendo para sus enemigos, Dios dice, pues eso es lo que ustedes están teniendo. Por su necio corazón. Pero aún así,
esto no estaba siendo injusto para ellos, porque Él tenía un remanente de personas que habían confiado en Jesucristo y que estaban disfrutando de bendiciones. Por lo tanto, ¿cuál es alguna conclusión que podemos sacar de todo esto? Y quiero tomar del capítulo 9 al 11, aunque vamos a terminarlo de ver las próximas semanas, quizás ya se nos ha olvidado. En los capítulos anteriores, Pablo responde a la acusación sobre si Dios había roto sus promesas con Israel, mostrando que Dios, no Israel, era el soberano Dios y tenía el derecho de elegir a quien quiera que era suyo. Romanos capítulo 9, versículo del 6 al 29. Luego demostró que en realidad Israel, no Dios, había fallado en sus responsabilidades de obedecer al pacto de Dios y eran declarados culpables de incredulidad. Entonces no crean que el pueblo de Israel, ay, pobrecitos. No, ellos eran ¿qué? Incrédulos. Ellos eran necios. En este capítulo, Pablo se propone aprobar la justicia y la misericordia de Dios al afirmar que Dios no ha rechazado a su pueblo, porque ha tenido un remanente que ha sido fiel. Por lo tanto, todo el pueblo de Israel que vemos en el Antiguo Testamento, ¿ha sido salvo o será salvo? No. Solo es el remanente. A nivel colectivo, los escogió para ser una nación, pero cada uno también necesitaba creer en las promesas que Dios les había dado. Y vamos a ver más adelante en la aplicación cómo esto es relevante para nuestras vidas. En los versículos del 7 al 10, Pablo tristemente enfatiza este lado negativo, que aunque el remanente obtiene la salvación, los demás son duros de corazón. En los últimos versículos del 9 al 10, Pablo dice que la condena de Dios sobre Israel por no creer y su rechazo de Cristo se ha manifestado ya en ese tiempo. Pero aún así, Dios, a la hora de tener un remanente, demuestra que sigue siendo fiel a sus promesas. Entonces, ¿Dios ha rechazado o ha desechado a su pueblo? No. Hay en el pueblo de Israel, en el tiempo del Antiguo Testamento, personas que creyeron en Jesucristo. En nuestro tiempo, esas personas que dentro de su cultura son judíos, pero creen en Jesucristo, se les llaman judíos mesiánicos. Entonces Dios sigue siendo fiel a las promesas de su pacto. ¿Y cómo podemos aplicar este pasaje? ¿Cómo podemos hablar de la gracia sublime de Dios y el remanente de Israel, que por ellos nosotros hemos alcanzado esta salvación? Número 1, algunos judíos cometieron el error de dar por sentado que como eran un pueblo, ¿no? Es que soy el pueblo de Israel, entonces los beneficios se me dan automáticamente, sin necesidad de obedecer, creer o confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos de nosotros, y yo he escuchado muchos testimonios, que yo estoy en contra de eso, pero mucha gente afirma, es que vengo de cuna cristiana? Dentro de un curso que tomamos con unas personas que nos dieron el curso, él decía, es que yo soy cristiano de tercera generación. Eso a mí no me dice nada. Los judíos cometen el error de que por ser el pueblo de Dios ya disfrutaban de todo, ya no tenían que hacer nada. Ya tenemos la ley, tenemos el templo, tenemos la circuncisión. Qué bueno. ¿Cuántos de ustedes, por haber nacido en una cuna cristiana, ya no tengo que hacer nada? Pues ya Dios me ama. Sí, aunque no crea, aunque sea necio, aunque sea egoísta, aunque no refleje los valores del reino de Dios, pues no pasa nada. No, mis papás van a la iglesia. Es más, mi abuelo, algunos me han dicho, es que mi abuelo era pastor. O sea, tu abuelo lo voy a ver. ¿Cuántos de nosotros nos jactamos porque quizás tenemos algún antecedente cristiano, pero eso no basta? Disfrutamos de algunas bendiciones de nuestros padres, sí, pero no eres salvo. Si tú no crees en Jesucristo, aunque tus papás hayan sido esto, aquello o el otro, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, es más, vienes del linaje de David, eso no dice nada. Necesitamos creer en Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador y vivir de acuerdo a su palabra. Número 2, no es necesario quejarse como Elías sobre el gran número que se oponen a las personas o a las verdades de Dios.
Hay gente que dice, es que, y yo he platicado con personas, y decían, es que Dios no puede perder, porque Dios quiere que todos sean salvos, porque Dios no puede perder almas, Dios no puede perder a gente. Imagínense cuántas, si fueran un ejército, cuántas personas son del ejército de Satanás y cuántas son de Dios. Y me decía esta persona, es que no puede perder, al final de cuentas todos vamos a disfrutar de alguna u otra salvación. Lo que vemos en la Biblia es que Dios con poco ha hecho mucho. Entonces, si a veces tú dices, ¿cómo es posible que Dios no haga algo? ¿Cómo es posible que esta iglesia no tenga 5,000 personas? La iglesia, lo que vemos ahí en Hechos, empezaron con 120 y cambiaron el mundo, transformaron el mundo. Mucha gente, mucho volumen, no dice nada. Necesitamos el compromiso. No es necesario quejarnos como Elías y decir, es que soy el único de mi familia que es creyente, soy el único de mi trabajo, soy el único de esto y el otro, ay, pobre de mí. Pues a través de ti, Dios va a hacer un cambio en tu familia, en tu trabajo, en el mundo. Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Sé fiel y deja el resto a Dios. Número 3, no pongas más requerimientos a la salvación, todo es por gracia. Si no te ha costado nada, ¿por qué le pones otras cosas? Cuando di el taller de religiones y sectas, los testigos de Jehová no toman coca, no hacen cosas civiles, porque dicen, ¿por qué yo tengo que ir a hacer, ¿no?, mi servicio militar o saludar a la bandera? Eso no me pide Dios. Muchas veces nosotros ponemos requisitos y requisitos. En ocasiones, yo una vez me invitaron a predicar a Guerrero, fui a Guerrero y en Guerrero hacía mucho calor y yo dije, ¿cómo es que voy a predicar con camisa, corbata y saco? Pues ¿para qué? Fui, llevaba mi camisa toda bonita, una de manta para predicar. Llega un pastor y me dice, ¿y su corbata y su saco? Y yo, hace mucho calor. Y a veces creemos que hay requisitos para la salvación. Si tomas coca, malo. Si no tomas, bueno. Si tienes esto, malo. Si no lo tienes, bueno. Y agregamos requisitos que al final de cuentas nos convertimos en unos judíos en potencia, ¿no? Queremos agregar más y más a lo que Dios nos ha dado. No pongas requisitos. Y si no me crees, vuélvete a echar un clavado en Romanos capítulo 9 y capítulo 10. Ahí te dice cómo puedes ser salvo. Punto número 4. Si eres salvo, entonces no ha sido por tus méritos, sino por los de Cristo. Agradece su amor y su gracia. No te fijes en las demás personas. No digas, ¿cómo es posible que tal persona no me haga caso? Yo le digo y le propongo y le hablo del evangelio y no me cree y esto y el otro. ¿Cómo es posible? Y a veces dudamos de la gracia y de la bondad de Dios. Si tú eras un infeliz y si hoy estás demostrando y disfrutando de una gracia de Dios, debes de ser una persona agradecida. Porque entonces nos fijamos en otras personas y nosotros vivimos como queremos. Entonces lo dije la semana pasada, cuando las personas te dicen ¿qué eres? Y dices soy cristiano, mejor no lo digas. Mejor no lo digas, haznos un favor y no lo digas. Porque entonces ven a esa persona, ven que de todo te quejas, ven que de todo te criticas, no disfrutas de la gracia de Dios y entonces simplemente tienes una persona legalista que le dice a una persona cómo debe de vivir, pero no vive así. Entonces, si eres salvo, disfruta su amor. Y así podemos decir como John Newton, sublime gracia del Señor, que aún infeliz salvo. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Vamos a ver. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nosotros hemos sido elegidos solamente por tu gracia y porque ahora podemos disfrutar de tu amor, podemos disfrutar de tu paz. No sabemos las personas que nos rodean, cuántos vayan a creer en ti y cuántos no. Pero lo que sí sabemos es que nosotros queremos ser ejemplo y de testimonio para que ellos vean
la diferencia de vivir en el reino de Dios. Te pedimos, Señor, que podamos ser personas más agradecidas, que agradezcamos más y nos quejemos menos. Que dejemos de ver cómo deben de vivir las otras personas y que empecemos a vivir como tú nos pides que vivamos. Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Y si hay alguien de aquí que se siente desolado, confundido, infeliz, te pedimos, Señor, que te manifiestes en su vida y que puedan entender que tú nos amas como nadie, que tú nos das beneficios, privilegios como un hijo, que nos cuidas, que nos guardas de todo mal y sobre todo que ahora podemos disfrutar de un amor incondicional que no lo encontramos en ningún otro lugar. Recibe tú la honra y la gloria y todos te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Estamos siguiendo nuestra serie de los atributos de Dios y hoy nos toca la bondad de Dios. La bondad de Dios. Y ahí en sus hojas tienen una definición, pero antes de ver eso, quiero escuchar en sus propias palabras, cuando escuchan el término la bondad de Dios, ¿qué significa para ustedes? ¿O qué entienden la bondad de Dios? ¿Qué significa? Sí. Muy bueno. Muy bueno, ¿ok? Como su amor sin importar. Ajá, su amor. Ajá. Que Él me ama aún a pesar de mis faltas, Ajá. mis errores. Él es bueno conmigo y hace cosas que son buenas para mí. Muy bien. ¿Algo más? Misericordia. Su misericordia. Ajá. Sí. Y vamos a hablar de su amor, de su misericordia, otros atributos por separado. Pero algo que no escuché es respecto a su naturaleza o su carácter. Cuando hablamos de una persona que es una persona buena, no significa solamente que hace cosas buenas, sino que en su carácter, en su naturaleza es una persona buena. Y entonces también cuando hablamos de la bondad de Dios, no solo estamos hablando de las cosas que Él hace, que ha sido bueno conmigo, o me ha dado buenas cosas, porque vamos a hablar de eso, pero no es todo. La bondad de Dios también tiene que ver con su naturaleza, con su carácter. En su carácter, en su naturaleza, Dios es bueno. Entonces vamos a ver eso también. Y ahí en sus hojas pueden ya ver la definición. Dice, la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Entonces, vamos a enfocarnos mayormente en la última parte ahí. Todo lo que Dios es decir, su carácter, su naturaleza, y todo lo que Dios hace, sus obras, lo que Él hace en nuestras vidas, todo lo que nos da es bueno y digno de aprobación. El libro que estoy manejando para este estudio dice esto: el ser y las acciones de Dios son perfectamente dignos de su propia aprobación. Él es, por consiguiente, la norma suprema del bien. Bueno es lo que Dios aprueba. Entonces, para tener una definición de la bondad, tenemos que conocer a Dios. Porque fuera de Él no hay nada bueno. Dios es el que define qué es bueno y qué no es bueno. Bueno es lo que Dios aprueba. Entonces vamos a ver ahí en sus hojas, número 1, Dios es bueno en su naturaleza o en su carácter. Número 1, Dios es bueno en su naturaleza, en su carácter. Y vamos a empezar leyendo el Salmo 34, versículo 8, que nos dice esto: prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Prueben y vean que el Señor es bueno. En su carácter, en su naturaleza, el Señor Dios es bueno. Y las Escrituras nos dicen esta
misma frase muchísimas veces. De hecho, en nuestro versículo del mes también nos dice eso, ¿verdad? Nahum 1:7, bueno es el Señor. Dice la misma cosa. Es refugio en el día de la angustia, protector de los que en él confían. Bueno es el Señor. Entonces, ¿me ayudan por favor a leer los otros versículos ahí? El Salmos 100, versículo 5, y alguien más, el Salmo 106, versículo 1, por favor. Porque el Señor es bueno, para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Gracias. Otra vez, muy sencillo, ¿no? El Señor es bueno. En su naturaleza, en su carácter, el Señor es bueno. Y el Salmo 106:1. Alabemos a nuestro Dios, démosle gracias porque Él es bueno, Dios nos ha desamparado. Él es bueno. Otra vez, muy sencillo. Y de hecho, especialmente en los Salmos, podríamos leer docenas de versículos más que nos dicen que el Señor es bueno, Dios es bueno. Y entonces, número 1, Dios es bueno en su naturaleza, en su carácter. Dios es bueno. Y el carácter también influye en las acciones, ¿no? Las acciones, las cosas que hacemos, vienen de lo que está dentro de nosotros. Nuestras palabras también vienen de adentro de nosotros, lo que está en nuestro corazón. El corazón de Dios es bueno, entonces sus acciones también son buenas. Número 2, Dios es bueno en sus obras. Dios es bueno en sus obras o en sus acciones. Al final de la creación, en Génesis capítulo 1, Dios ve todo lo que había hecho y ¿qué dice? Es bueno, pero lo dice de otra manera. Vio que era bueno. Muy bueno. 7 veces en Génesis 1 nos dice, Dios vio lo que había hecho y aquí era bueno. En el versículo 31, no solo era bueno, sino muy bueno. O bueno en gran manera. ¿Verdad? Todo lo que Dios había hecho, toda la creación que Dios hizo es buena. Todas sus obras son buenas. ¿Y qué nos dice Salmo 119, 68? Salmo 119, versículo 68. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame a obedecer tus mandamientos. Así es. Y ahí afirma las dos verdades que hemos visto. Tú eres bueno. Eso habla del carácter de Dios. Y haces el bien. Entonces Dios no solo es bueno en su naturaleza, sino que eso fluye también en sus obras, en sus acciones. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios es bueno en sus obras. Y en Romanos 12:2 nos habla de la voluntad de Dios, que su voluntad es buena. Y vamos a hablar más tarde de este aspecto de la voluntad de Dios. Pero significa las decisiones de Dios. Lo que Dios decide hacer es bueno. Dios siempre toma las mejores decisiones, hace las mejores cosas. Entonces Dios es bueno en sus obras, en todo lo que Él hace. Y ahora llegamos al punto número 3, que es casi como la primera aplicación. Que Dios no solo es bueno en general, en sus obras, en lo que hace, sino es bueno con nosotros, ¿verdad? Dios es la fuente de todo bien en nuestras vidas. Dios es la fuente de todo bien en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Santiago 1:17? Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Gracias. Toda buena dádiva, toda cosa buena que tenemos, ¿viene de qué? De Dios. De lo alto es un término que se usa para hablar de Dios. Del Padre, dice después de eso, el Padre que nunca cambia. Todo el bien que tenemos es de Dios. Dios es la fuente de todo bien en nuestra vida. Y me gusta mucho un pasaje que probablemente todos podemos
podemos citar por lo menos una frase, una parte. Romanos 8:28, ¿qué nos dice? Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Y me encanta ese pasaje que nos habla de la bondad de Dios en nuestras vidas. Dios está obrando todas las cosas para nuestro bien. Y ahora, muchas veces pensamos, pero mis circunstancias no son tan buenas. Entonces eso no puede ser verdad. Dios no obra todo para mi bien porque murió mi amigo, o perdí mi trabajo, o cualquier otra cosa que nos pasa. A veces no pensamos, ¿será Dios realmente bueno? Porque esta cosa me está pasando. Pero no debemos medir la bondad de Dios por nuestras circunstancias, sino por lo que nos dice en su palabra. Todo Él está haciendo cooperar. Todo Él está obrando para nuestro bien. ¿Y qué es nuestro bien? Según ese pasaje, ¿alguien sabe? Sí, Él mismo es nuestro bien, y vamos a ver eso en las aplicaciones. En el versículo 29 nos habla del propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Qué nos dice en el versículo 29 que es el propósito de Dios, que somos sus hijos? Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para nosotros que somos sus hijos? Ser como Él, exactamente. Que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo. Que seamos más como Él. Que reflejemos. Así nos hizo a su imagen y semejanza. Sí, pero en la caída perdimos una parte de eso. Y estamos siendo renovados en Cristo para llegar otra vez a esa imagen que tenía la humanidad al principio, para reflejar el carácter, la gloria de Dios. Entonces eso es el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces todas las circunstancias Dios está obrando para ese propósito, para conformarnos más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mateo, antes de eso, Romanos 8:32, ya leo también la hermana, y nos dice, nos da esta comparación. Si Dios no nos negó a su Hijo, sino que entregó a su Hijo por nosotros para salvarnos, aunque no merecíamos nada. Si Dios hizo eso, ¿cuánto más nos va a dar? ¿Qué cosa no va a hacer por nosotros si ya dio a su Hijo por nosotros? Si ya dio lo más precioso, ¿qué cosa no nos va a dar? Y la respuesta, no hay nada. No hay nada que necesitemos que Dios no nos va a dar. Siempre nos dará todo lo que necesitamos. Mateo 7:11 nos hace la comparación entre los padres de este mundo y nuestro Padre Celestial. Y nos dice que los padres de este mundo saben dar buenas cosas a sus hijos. A mí me encanta dar buenas cosas a mis hijos. Comprarles un regalito, un dulce, algo que les gusta, ¿verdad? Yo creo que a todos nosotros, no solo los padres, nos gusta dar buenas cosas a los niños, ¿verdad? Y si nosotros que somos pecadores sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos o a otros niños también, ¿cuánto más el Padre Celestial sabe dar buenas cosas a sus hijos? Nosotros sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios da buenas cosas a sus hijos? Salmo 145, versículo 9 también nos habla de la bondad de Dios, de que Él nos da buenas cosas. Hechos 14, 17, Pablo está ahí predicando a unas personas. Es una historia un poco chistosa. Llegan a
a predicar el evangelio y las personas piensan que él y Bernabé son dioses, entonces quieren adorar a Pablo y a Bernabé y luego dicen no nos adoren, no somos dioses, estamos predicándoles acerca del verdadero Dios y que él es el que siempre les ha dado sus lluvias, siempre ha suplido sus necesidades y que él es el que debemos adorar. Y Hebreos 12, me encanta, vamos a leer Hebreos 12, versículo 10, porque este pasaje nos habla también de una seguridad que podemos tener en nuestra relación con Dios. Una de las evidencias que tenemos de ser verdaderos hijos de Dios es su disciplina. ¿A quién le gusta la disciplina? Sí, hermano Mateo, sí. Porque después del servicio vamos a... A nadie le gusta la disciplina y nos dice eso en el pasaje. Por el momento la disciplina no es algo que queremos. No lo vemos como algo bueno, pero produce buenos frutos en nuestras vidas. ¿Y qué nos dice Hebreos 12:10? Cuando éramos niños, nuestros padres nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotros. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santos como Él. Exactamente. Y hoy en día muchos padres no quieren corregir a sus hijos para nada, ¿verdad? Nos dice tristemente uno de los hijos de David, Adonías, nos dice en el libro de Reyes, yo creo en el capítulo 1, que el rey David nunca le preguntaba ni por qué haces eso, nunca le daba ninguna disciplina, ni preguntaba por qué hacía las cosas. Tristemente hoy en día muchos padres son así, no dan ninguna disciplina a sus hijos, pero los buenos padres saben que a veces es necesario disciplinar a sus hijos. Y Dios, como el Padre perfecto, también sabe que nosotros necesitamos a veces su disciplina, que muchas veces viene a nosotros en circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y por el momento no es algo que queremos, no nos parece algo bueno, pero es parte del plan de Dios para conformarnos más a la imagen de su Hijo. Entonces, aún en la disciplina, Dios es bueno. En todo tiempo, en toda circunstancia, Dios es bueno. Y Él es la fuente de todo bien en nuestras vidas. Las aplicaciones de la bondad de Dios. Número 1, debemos hacer el bien. Imitar a Dios en este aspecto. Ser buenos en nuestro carácter, en nuestra naturaleza y hacer el bien. ¿Y qué es el bien? Dios define qué es el bien en su palabra. En su palabra sabemos qué es lo que Dios aprueba. Hacer lo que Dios aprueba es hacer el bien. Y Gálatas 6:10 nos habla de esa responsabilidad, de hacer el bien a todos. ¿Y qué decía al final? Que debemos hacer el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Debemos hacer el bien para todos, pero especialmente para nuestros hermanos en Cristo. Buscar su bien. Hacer lo que Dios aprueba. Y número 2, debemos buscar a Dios. Él mismo es nuestro bien. Y eso es lo que nos dice en el Salmo 73, en los versículos 25 al 28. Que Dios mismo es nuestro bien y acercarnos a Él es lo mejor que podemos hacer. ¿Qué nos dice Salmo 73, 25 al 28? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonen perecerán, porque destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les cantaré las maravillas que haces. Me encanta ese pasaje. Y en los versículos 27, la primera parte del versículo 28, tenemos un contraste. Nos dice: los que te abandonan perecerán.
lo peor que podemos hacer es abandonar a Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro bien. Y eso es lo que nos dice en la primera parte del versículo 28. Acercarme a Dios es mi bien. Lo mejor que puedo hacer es acercarme a Dios. Y así voy a conocer más de Dios, más de su bondad, y voy a imitar más de su carácter en mi vida también. Debemos acercarnos a Dios. Vamos a ver. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad, que siempre eres bueno. Que eres bueno y haces el bien. Y que toda buena cosa en nuestras vidas viene de ti. Ayúdanos, Señor, a ser más agradecidos contigo, porque has sido tan bueno con nosotros. Ayúdanos a ser más como tú, a vivir como tú quieres que vivamos, a hacer el bien, especialmente para nuestros hermanos en Cristo, y a acercarnos más a Cristo. Te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesús.